Nos encontramos en este ciclo número 6, en nuestra tercera tertulia sobre el autoconocimiento a través del color. Nos vamos a encontrar con Gloria Jaramillo. Hola Juana, ¿cómo estás? ¿Cómo vas tú? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, ya por aquí nuevamente en mi casa. Bueno, Gloria, vamos a encontrarnos hoy en esta tercera tertulia de este ciclo número 6 con los autoconocimiento a través de el color, que hemos hecho has hecho un recorrido muy lindo de esas dos primeras etapas, la que es ese viaje interior, lo segundo, el portal arcoíris, y hoy que vamos a hablar de las acciones guiadas por los colores. Pero antes de entrar al tema, ¿por qué no nos haces un pequeño resumen? Pero esta vez sí tiene que ser muy pequeño para que entremos a las acciones, todos esos consejos que nos dejas para trabajar, ejercicios, tips. Bueno, hola Antonio, hola amores. Bueno, ya. Perfecto, Juana. Bueno, primero que todo, feliz lunes, feliz inicio de semana. Y bueno, acá tengo así súper puntuales esos puntos más relevantes de cada una, como dices, para no profundizar mucho en cada uno, porque pues la idea es que las personas que no hayan visto las primeras dos tertulias puedan ir a verlas y ya profundizar en ello y podamos concentrarnos hoy en, una vez tenemos ese portal arcoíris, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces, en nuestra primera tertulia lo que hicimos fue entender cómo podíamos iniciar ese viaje a través de los colores y el punto fundamental de ese día fue la clave está en el sentir. Desde lo profundo de mi ser, desde la guía de mi intuición, desde dejar a un lado todo lo que sea teoría. Hablamos de cómo el color es un canal que me permite acceder a memorias y emociones que tengo instauradas en mí y nos permite tener la posibilidad de transformar esos aspectos que identificamos y que vemos en ellos oportunidad de empezar a cambiar. La idea es abrirnos a sentir con todo el corazón abierto y con toda esa capacidad intuitiva que tenemos antes de entrar a interpretar. La interpretación la dejamos para el final de todo. La teoría la dejamos al final. Y también hablamos un poco cómo el color es uno de los posibles activadores a manera de engrama de experiencias que hemos vivido que nos llevan a ver situaciones que pudieron haber sido, que nos pudieron haber marcado en la vida, tanto de manera positiva como de manera negativa. Ya en la segunda tertulia entramos a hablar de todo lo que es el portal arcoíris, cómo lo construimos. Ahí ya empezamos a hablar un poco más a fondo de 8 colores que yo utilizo para construir todo este portal y la idea es que al construirlo esto se nos convierte como en ese mapa de ruta que me va a permitir ver muy claramente o por lo menos darme esos primeros pasos para abrirme a escucharme desde mi interior y a autoconocerme a través de estos colores en diferentes escenarios de la vida. Entonces, acá la invitación fue a organizar 8 carpetas que bien pueden ser de manera digital o en papel en un folder, donde empezamos con el rojo trabajando las creencias, con el naranja trabajando todo ese proceso creativo, todo eso que me da gozo, placer, en el amarillo todo lo que tiene que ver con mi poder personal, con eso que me da fuerza o a lo que yo le doy fuerza. En el verde trabajamos todos los temas de expansión y de salud. En el rosado las relaciones y acá las relaciones desde el cuidado, desde el amor y todo lo que tiene que ver con la madre. En el amarillo, me devuelvo un poquito que eso no lo mencioné la vez pasada, podemos hacer el mismo ejercicio de la carta a la mamá, pero en este caso al padre. Cómo me siento en relación a mi papá. Si yo me pusiera en los zapatos de mi papá, ¿qué hubiera hecho diferente o qué siento de que impulsó a mi papá a actuar de la forma en la que actuó? Y ahí voy a encontrar también una cantidad de pistas interesantes. En el aguamarina o el azul claro,
todo lo que tiene que ver con los medios que utilizo para expresarme, para que mi voz y mis ideas puedan ser exteriorizadas. En el color índigo, todo lo que tiene que ver con con esas señales invisibles que hacen parte de mí, que me hablan, a las que no les puedo dar como una respuesta lógica, pero sé que la sé por algo y siento esa certeza. Entonces ahí es toda esa brújula interna, todas esas capacidades extrasensoriales que tenemos. Y en el color violeta vamos a trabajar la trascendencia. ¿Qué es eso que hago y cómo lo hago con la información y los recorridos que he tenido a lo largo de la vida para dejar un sello en el mundo? Y te interrumpo un momentico también ahí que nos dejaste como un ejercicio, como esto va a ser, ese camino lo hago desde lo que yo siento, desde lo que yo recuerdo entonces las preguntas, a pesar de que en las carpetas, y por eso les recomiendo mirar esa segunda tertulia, las carpetas, tú nos dices de preguntas, ahí también nos invitaste que las preguntas que yo consideraba también desde mi lugar también las fuera haciendo. Entonces ese es un intercambio también, no solamente con lo que nos has enseñado, sino con eso que vas descubriendo en eso que invitas a todos a hacer su automaestría. Así es, ese es un punto muy importante porque digamos que toda esta metodología es demasiado flexible porque el resultado final va a ser absolutamente distinto para cada uno porque pues va a estar vinculado a las experiencias individuales que cada ser ha vivido y a las interpretaciones que le da. Y dos, se convierte en ese diálogo conmigo misma mientras voy desarrollándolo. Entonces, claro, yo les doy algunas ideas, les doy algunas guías, como lo mencionabas, de las preguntas, entonces traídas inspiradas en la personalidad de la marca. Entonces, si cada color fuera una persona, un animal, una situación, esas son preguntas detonantes que me van llevando a lo largo del proceso a ir descubriendo una cantidad de información, a irme quitando capas y capas, y a medida que las voy resolviendo y luego las empiezo a interpretar, empiezan a surgir nuevas preguntas. Esto es súper importante porque eso me va a ir dando pistas de hacia dónde quiero ir, de hacia dónde me está llevando ese portal arcoíris que se va a convertir en ese mapa de ruta para la nueva vida que puedo o no empezar a construir, porque pues al final la información sale y luego tú tienes dos opciones: o la dejas ahí, muy linda, muchas gracias, y yo sigo haciendo todo como vengo haciéndolo hasta hoy y sigo siendo el mismo personaje, o la tomo como detonante para empezar a generar acciones puntuales en mi vida cotidiana. Lo primero con lo que quiero arrancar hoy es recordando el color como engrama. Este color, al interpretarlo como engrama, entonces nos puede llevar al ejercicio de identificar esas situaciones que se convierten en maestro, que he evitado abrir y recordar y volver a ellas, que son como las carpetas oscuras de las que hablábamos. Entonces aquí quiero volver a recordarlo para que realmente se amisten con esa sombra. Puedan, como esta palabra pues suena muy a cliché, pero realmente la abracen y la integren en ustedes para ver cuáles son esos retos y esos aprendizajes que la vida me quería dar a través de él, y hagan el ejercicio de reescribir. Y exploren también el otro lado de ese color o esos colores que aman, que sienten que con los que conectan un montón, y entiendan por qué los lleva a eso. Eso es muy clave porque ahí vamos a encontrar información de eso que es tan natural para nosotros en la vida, que se nos da de una forma tan fácil, que fluye como, o sea, como cuando el río puede ir encontrando su caudal sin tropiezos, y que muchas veces ignoramos porque creemos que como para nosotros mismos es tan fácil, pues es algo que es natural y fácil para el resto de la gente, y resulta que no. Entonces, ese es otro maestro que lo que va a hacer es darme las pistas de cuáles son esos dones y talentos
particulares que hacen parte de mi ser y que puede ser que yo no esté desarrollando, justamente por creer que como a mí se me da tan naturalmente, pues a todo el mundo se le da. O también puede pasar que me han dicho durante toda la vida tanto qué debo hacer y cómo lo debo hacer, que eso lo dejé de lado. Entonces, eso es súper, súper clave. Acá un ejercicio que pueden hacer entonces es hacer como un listado de todas esas cosas que les fluye naturalmente, que disfrutan, esas cosas que pueden empezar a hacer y que el tiempo se va y cuando menos piensan, ni se han levantado de pronto del escritorio o se pasó la hora y no almorzaron, o sea, como todo eso en lo que el tiempo se va y se va y se va y lo disfrutan muchísimo. Luego, entonces quiero invitarlos a que empecemos a reconocer dentro de ese portal arcoíris qué cosas podemos empezar a transformar. Pero cuéntame si quedó claro el concepto de los colores como maestros, tanto para transformar la historia como para descubrir esos dones y talentos. Claro, y para las personas que no lo escucharon en la tertulia anterior, que tú lo dejaste muy claro, y es que los colores también tienen su lado en cada uno de nosotros desde ese lugar que lo sentimos, ese lugar positivo, y pongo positivo entre comillas porque todo es un aprendizaje, o negativo, entonces es cuestionarlos, o sea, como así como nosotros tenemos nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho, lo mismo con los colores tienen sus dos caras de la moneda que nos están contando cada uno qué quiere decir para nosotros, donde, como tú dices, detona una cantidad de sentimientos, emociones, pero también desde el lado positivo, los dones y los talentos y las virtudes, pero aquí es donde quiero que yo pienso que más adelante nos lo vas a ayudar a identificar. ¿Cómo identifico esos dones, talentos y virtudes? Ejemplo, Ujú, eh, a ti se te da muy fácil conversar con las personas, ¿cierto? ujú, ujú, Entonces, y se te da muy fácil escribir. Entonces, puedes llegar a pensar que eso es algo que un es fácil talento. para todo el mundo. Ujú. Y que si es fácil y que de la misma manera en la que es tan fácil para ti, de pronto crees que lo es para los otros, entonces, ¿cómo se me ocurre a mí ir a cobrar por eso de pronto? Entonces, sí, ya me entiendes como Sí. esas señales que me van a ir dando que me van a ir haciendo ese clic Ujú. para identificar esos talentos. Otra forma es preguntarme, o más bien identificar, hacer un listado de las frases que siento repetitivas de los demás hacia mí, esas cosas que los demás resaltan en mí, y que de pronto las paso por alto, empezar a escribirlo, escribirlo. ¿Qué es eso por lo que los demás me agradecen? ¿Qué es eso por lo que los demás me buscan? Entonces, cuando empiezas a hacerlo consciente a través de la escritura, a través de hacer una lista, con ese objetivo de identificar, vas a empezar a encontrar también patrones y vas a empezar a encontrar en esos patrones pues las repeticiones que te van guiando hacia eso para lo que eres muy buena y que de pronto no te has reconocido, de pronto no has explorado a profundidad y lo estás dejando de lado por cualquier motivo. Entonces, al integrarlo desde ese reconocimiento, vas a poder empezar a darle un lugar en tu vida y al darle ese lugar en tu vida, en el caso, por ejemplo, de quererlo llevar a algo laboral, vas a poder empezar a monetizar algo que se convierte en ese trabajo que no siento como trabajo. Claro, y esto también es muy bonito, o sea, que las personas, yo estaba pensando mientras que decías esto, pueden preguntarle a sus amigos, pueden hacer como un cuestionario pequeño, si eso no es tan claro o así sea claro, para ver cómo me ven los demás y si yo me estoy viendo, porque entonces ahí es el espejo de lo que no nos vemos y ya somos, pero no lo queremos reconocer. Es buenísimo, ¿no? Me parece ese ejercicio Sí, que tú lo hiciste conmigo.
Sí, 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 lo hicimos en una sesión y fue muy bonito y estamos en el proceso todavía de descubrir, ¿no? De descubrir y de creérmelo, ¿no? Porque a veces ya lo tenemos ahí, lo leemos, nos lo dicen, pero seguimos sin creérnoslo. Entonces Ujú. también es importante entender, venga, ¿por qué no me lo creo? ¿Qué fue lo que me dijeron tantas veces en la vida que yo no podía hacer referente a eso que terminé creyéndome que no lo podía hacer? Y eso pasa mucho con los papás cuando queremos de alguna forma orientar, entre comillas, a los hijos hacia lo que creemos que sería la mejor carrera para la universidad, digamos, o para que hagan en la vida y resulta que no los estamos escuchando, no estamos viendo cuáles son esos dones, esos talentos, eso que gozan de verdad con todas las células de su ser hacer y los llevamos hacia un camino contrario. Entonces, a muchas personas les ha pasado que, no sé, quería ser músico y era un cantautor increíble, la música fluía por todas sus venas, pero al papá se le metió en la cabeza que él tenía que ser ingeniero civil y entonces termina estudiando ingeniería civil, pero nunca fue feliz o puede pasar también que ha pasado, papá, tome acá su diploma, esto era lo que usted quería que yo hiciera, check, pero de ahora en adelante yo me dedico a la música. Ujú, Entonces, ujú. eso es maravilloso que ocurra, porque al Sí. final dijo, ok, pues por algo tengo que tener esta lealtad hacia mi papá. Eh, Ahí tiene su cartón, pero al final voy a hacerme leal a mí mismo y voy a perseguir lo que mi ser y mi corazón me dicta que es mi camino. Oye, Gloria, y en estas preguntas que te haces a ti mismo y le haces a los demás en buscar esto que tú eres, que te apasiona, que te identifican, te conocen, ¿está relacionado también, y tú lo has visto, con cada color de esos 8 colores? Sí, está relacionado directamente con el color naranja, porque el Ah, color naranja es ese color que nos da todas las pistas de lo que disfrutamos, de lo que gozamos, de lo que nos da placer, de eso que fluye a través nuestro de una manera muy natural y espontánea. Entonces acá les recuerdo el ejercicio del collage. Ese es, ujú. si ustedes, por ejemplo, sobre un escritorio ponen muchas revistas de diferentes temas, incluso libros, incluso podrían tener un oráculo. A mí me encanta el oráculo de las 7 energías, ese me fascina. Tengan pinturas, colores, lapiceros, marcadores y un soporte, puede ser una cartulina de medio pliegue y permitirse empezar a poner ahí todas esas cosas que van viendo en las revistas a través de las imágenes y van plasmando lo que sientan que el impulso de su ser les dicta, les va a dar muchas pistas sobre eso que a cada uno se le da naturalmente. Este es un ejercicio que se podría hacer muy lindo, por ejemplo, en familia o con amigos o con grupos de trabajo de una oficina, porque al hacerlo en grupo, cada uno de los otros integrantes van a poderme ayudar a interpretar o a leer de una forma más clara las cosas que yo voy aterrizando en mi propia cartelera, porque Ujú. a veces las ponemos, no entendemos por qué, porque nos negamos esa posibilidad de reconocernos todo lo que somos en nuestra grandeza y en nuestra esencia. Pero para los otros es más fácil ayudarnos a reconocer todo eso en lo que somos buenos, todo eso en lo que podemos complementar a los demás. Entonces, imagínense, por ejemplo, una familia. Todos Ujú. somos absolutamente diferentes. Y si empezamos a ver la cartelera del otro y a hacer una lectura interpretativa de la cartelera de cada uno de los otros miembros de la familia, pues van a aparecer una cantidad de cosas bellísimas porque no solamente va a ser interpretarla por interpretarla, sino reconocerle al otro todo eso que yo veo valioso en él.
y además cómo eso me complementa a mí. Y si eso lo llevamos a equipos de trabajo, pues también va a potenciar un montón porque usualmente en los equipos de trabajo nos quedamos en una comunicación muy superficial, en una comunicación muy de lo necesario a lo que vinimos a trabajar, pero pocas veces ahondamos en quién es ese ser que habita ese personaje que viene a la oficina todos los días o ese personaje con el que me conecto a trabajar cada X tiempo en mis reuniones virtuales. Si yo me permito abrir el corazón para que las otras personas con las que interactúo me lean y me conozcan desde otro lugar, los procesos se van a potenciar porque van a empezar a aparecer oportunidades de nuevos proyectos, de nuevas conexiones. Vamos a poder ver incluso a las personas desde nuevas perspectivas y esto indudablemente ya nos lleva a ponernos en otro lugar. Para que aclaramos un poco, entonces cada persona hace su propio collage. Yo hago lo mío, cada miembro de la familia hace el suyo. Luego lo compartimos y entonces yo interpreto ese collage de la otra persona, lo que veo en ese y por qué me parece que fue muy bien que lo vio o si no lo vio, le estoy contando qué veo en eso para esa persona y cómo me relaciono yo con esa persona desde ese lugar. Sí, y vuelvo a lo mismo que hablábamos ahorita. Estos solo son como pistas que te permiten abrir una puerta, pero lo que haces de esa puerta en adelante va a ser muy guiado por tu sentir, por tu intuición, porque estas son ideas, pero a partir de ahí pueden empezarse, por ejemplo, a desprender más actividades, planes para hacer juntos, no sé, pueden detonarse actividades creativas donde entonces a partir de ahora cada uno de esos miembros de ese grupo va a empezar a dirigir algo desde lo que ese mapa, ese collage guió. Eh, Pueden desprenderse miles de posibilidades. Esto con el color anaranjado poniendo todo lo que a mí me gusta o por qué Sí, me gusta sí, desde ese color anaranjado. Bueno, sí. entonces ya nos empezaste a tomar acciones guiadas por los colores y comenzamos con el color anaranjado porque es el de la creatividad, es el que nos ayuda como a abrirnos a las posibilidades que tiene la vida. Así es, así es. Y ese para mí es súper poderoso porque es ese que sí, que nos va ayudando a que nuestro ser fluya con mucha tranquilidad a través de eso que nos gusta. Porque ya más adelante, cuando se interpreta o cuando se trabaja esa creatividad desde un lugar de más conciencia, es a través del índigo donde a esos procesos creativos que nos fluyen naturalmente empezamos a darles las interpretaciones teóricas desde diferentes corrientes, desde diferentes teorías a las cuales me he acercado gracias a mis estudios o a lo que ha sido el recorrido de mi vida. Entonces, desde allí es desde donde también aplico la creatividad impulsado también por la intuición, pero desde un lugar mucho más racional que este del anaranjado, que es el automático, el Ujú. espontáneo. Entonces, este color nos da muchísimas pistas. Ok, no sé si nos vas a llevar por cada color y acciones por cada color bueno, sigue tú. Sí, les tengo unos ejemplos que organicé en un cuadrito para que ningún color se quede como suelto. Eh, Y antes de eso, quiero hablarles de un libro que me parece Ah, que ay, ¿y me podrían, recuerdas cuál fue el libro que nos dijiste la vez pasada con relación a los chakras? Los chakras, el ¿cuál gran fue el libro, libro? el gran libro de los chakras. Ese, sí, que nos lo El gran libro recomendaste. de los chakras. Y ya para esta parte de empezar a tomar acción, les recomiendo un libro de James Clear que se llama Hábitos Atómicos.
Este es un libro que me parece espectacular y lo que hice fue traer las 4 leyes de las que él habla en su libro para integrarlas a todo este proceso de los colores y a través de esos pasos poder ver cómo de manera tangible empezamos a tomar acciones a través de los colores. Entonces, él dentro del libro lo que hace, primero que todo, es describir qué es un hábito atómico. Entonces, un hábito atómico es eso tan pequeñito que no puede ya dividirse, a través de lo cual yo puedo empezar a hacer cambios que no me van a costar un gran trabajo y eso va a permitir que pasito a pasito pueda terminar haciendo un cambio enorme en mi vida. Eso es increíble, increíble porque a veces queremos hacer los cambios saltando un vacío que no logramos saltar, entonces nunca comenzamos. Esa es la verdad. Y aquí es poquito a poquito. Sí. Exacto, porque es que, y lo otro grave con los cambios es que nos comparamos con otros. Nos comparamos con otros que ya vemos como en la cima de esa meta que yo me estoy poniendo, pero lo que no vemos es cuáles ha sido esa suma de pequeños cambios y de microacciones que ese otro que vemos allá como en la meta y aparentemente de la noche a la mañana, no, pues es que tan fácil, no, pues como para él todo se le da así, mire ya la cantidad de clientes, de seguidores, de como ya, como es tan famoso, todo es fácil. ¿Cuál fue el camino que él recorrió que se convirtió en esa suma de microacciones que hoy le permite estar ahí? Entonces, esas personas que vemos ya ahí, utilicémoslas como inspiración, pero nunca las utilicemos como un referente que nos guíe a que tenemos que hacer las cosas de la misma manera y que luego vamos a terminar siendo el mismo personaje, porque jamás en la vida va a ocurrir. Porque no solamente es tomar las acciones, a esas acciones se le suma una cantidad de estímulos que nos rodean a cada uno de manera particular. Entonces acá les traigo un ejemplo que a mí me encanta y es cuando estamos en un taller de diseño, a 10 diseñadores nos pueden entregar exactamente los mismos materiales y nos pueden dar exactamente las mismas instrucciones. El resultado final de ese diseño va a ser absolutamente diferente para los 10 diseñadores, habiendo tenido el mismo espacio para hacerlo, la misma cantidad del tiempo, habiendo recibido las mismas instrucciones y los mismos materiales. ¿Esto por qué ocurre? Porque cada uno ya en el momento de crear pone todo ese sello personal que está alimentado por mi mapa mental, que el mapa mental pues son todas esas experiencias de vida que he tenido, esas creencias y esas interpretaciones que me han puesto hoy donde estoy. Entonces eso es importantísimo, jamás, jamás compararnos con alguien más ni pretender ser ese alguien más, porque lo único que vamos a encontrar son muchos momentos de frustración, porque jamás vamos a llegar a lograrlo. Ok. Y entonces cuando vemos esas creencias que nos lo dijiste, en la primera y en la segunda tertulia, mirar esas creencias y reescribir, que también nos diste el ejemplo, cómo reescribo nuevamente esa historia para que esa creencia la pueda cambiar y pueda fluir con ese nuevo ser que ya soy hoy. Exacto. Impulsado solo por lo que tú quieres, desde la autenticidad, no por lo que creería que debería ser. Ok, clarísimo. Clarísimo. Bueno, entonces acá ya trayendo como esas 4 leyes que nos pone el autor del libro son para hacer esos cambios de hábitos atómicos. Que sea obvio, que sea atractivo, que sea fácil y que sea satisfactorio. ¿Qué significa esto? Entonces, que sea obvio. Por ejemplo, si estoy trabajando el color amarillo que tiene que ver con mi poder personal, entonces dejo notas con esa meta nueva o con ese cambio de mentalidad, con ese reescribir esa historia donde lo pueda ver todos los días. Esto suena súper fácil, ¿cierto? Y es algo obvio, que a veces lo fácil creemos que no va a funcionar porque nos han enseñado que si no es difícil, no funciona.
Entonces, Ujú. este es otro cambio de creencia. Hagamos todo obvio. Lo que yo les decía en la tertulia pasada, podemos ir poniendo papelitos de colores por todas partes de nuestro entorno donde ese color, con lo que estoy escribiendo, con nuevas creencias, tenga relación con ese entorno. Otra cosa es que sea atractivo. ¿Qué significa que sea atractivo? Es que sea algo donde yo organizo el espacio para que se convierta en algo que me genera placer. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con el cambio de paradigmas frente a mi mamá, poniéndome en sus zapatos y voy a trabajar con ese color rosado, organicemos el espacio con estímulos ambientales que me hagan sentir que ese espacio y ese momento va a ser agradable para mí. Entonces pongamos musiquita, pongamos de pronto un difusor como de con Con un olor aceite rico. esencial. En este caso, pues la sugerencia es que sea de rosas De rosas. o me voy a un lugar, de pronto a un bosque o a un jardín, a un lugar que a mí me haga sentir muy bien, para que cuando yo esté haciendo ese ejercicio puntual, puse el ejemplo de la carta a la mamá, pero puede ser cualquiera de los ejercicios. Puede ser la carta Todo al papá que dijiste hace un ratico también, puede ¿no? ser la carta al papá, para que cuando yo esté haciendo esos ejercicios en ese lugar, los otros estímulos en el ambiente me hagan sentir que realmente es algo que puedo disfrutar. Ujú. En la otra ley entonces es que sea fácil. Y aquí es donde introducimos. Esto lo combino, o sea, son metas que sean obvias, atractivas, fáciles y que me causen satisfacción. Metas Ajá, corticas. Voy haciendo ese paso a paso. Ok. sí. Acá entonces ya en la parte de que sea fácil es cuando introducimos lo de las microacciones. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Mm. hablábamos ahora. La meta me va a poner acá, en este lugar, es lo grande. Pero ¿de qué manera yo puedo dividir esa meta en muchas microacciones que me permitan ir check, 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 check hasta llegar a esta meta final? Ahí es cuando hago que se convierta fácil. Entonces imaginémonos una regla de 10 centímetros y imaginémonos que cada una de las marquitas de los milímetros la convertimos en una microacción. Va a ser muchísimo más fácil verlo y vivirlo y desarrollarlo de esta manera a si yo veo ya la meta que lo que me va a hacer es abrumarme y va a hacerme sentir que va a ser muy, pero muy difícil llegar hasta acá. En cambio, si yo empiezo a ponerle nombre, tiempo a cada uno de esos milímetros que me marca la regla, pues voy a poderlo hacer muchísimo más fácil, ¿cierto? Porque voy sintiendo que cada uno de esos pasitos me acerca a la meta grande. Dime. No, no, y entonces esto es como la vez pasada habíamos puesto en cada uno de los colores, era como un área de nuestra vida, estaba claramente las relaciones, estaba claramente la salud, la comunicación. No me acuerdo cuál era el trabajo, me imagino que está en el amarillo, ¿El trabajo de qué? el El trabajo trabajo en profesional, el general. trabajo en general, sí. El trabajo en general, yo creo que es una combinación de varios, Ujú. porque el naranja me detona eso en lo que soy muy bueno. El amarillo me muestra el poder personal, entonces es lo que me permite decir, es que yo voy a hacer esto de esta manera y me va a permitir poner los límites para que no sean otros los que me digan es que sí o sí lo tiene que hacer de esta forma. Y si me dicen sí o sí lo tiene que hacer de esta forma, poderme dar un pasito atrás y decir, oiga, esto que me están diciendo está forzándome, me está llevando a ser una persona, me está acercando a la persona que quiero ser o me está alejando de esa persona que quiero ser. Y ahí es cuando yo hablaba de ese sol interior que o puede brillar muy grande o empieza a encogerse o casi que empieza a abandonar mi cuerpo. Entonces ahí viene también todo el tema de los límites. Y también está el color verde, porque el color verde me va a decir
¿este trabajo está atentando contra mi salud o este es un trabajo que me permite cuidar de mi salud? Desde el rosado, entonces voy a poder ver si es un trabajo en el que me relaciono con las personas de una manera amable, tranquila, empática, o si por el contrario es un trabajo que me está alejando de poderme cuidar, de poderme dar espacios amorosos, si es un trabajo que de pronto me está poniendo tan de mal genio que cuando me doy cuenta, la forma en la que me relaciono con las demás personas me hace explotar, me hace estar reactivo, o si por el contrario las conversaciones fluyen tan rico que el tiempo pasa y no nos damos cuenta. En el azul, la voz, si la estamos pudiendo expresar o no. Y, y pasa mucho en reuniones donde la gente empieza a hablar y de pronto empieza a toser o empieza a sentir que tiene como algo atorado en la garganta. Eso me está dando pistas, porque hay algo de lo que estoy diciendo o que no estoy diciendo que me está incomodando. Y así sucesivamente. Entonces, yo el trabajo lo llevaría a revisarlo desde todos los colores. Claro, porque yo estaba pensando, todas las personas quieren como ser felices teniendo su pareja, teniendo una familia que lo incluya, que se sienta integrado o perteneciendo a algo, que tenga un trabajo que le dé satisfacción, alegría, que sea desde el lugar donde son sus talentos y su pasión, una salud que pueda disfrutar todo eso, porque sin salud no disfrutamos, y una parte espiritual, o sea, para que esto que estamos hablando se pueda llevar concretamente a todas las áreas de nuestra vida, que es lo que queremos finalmente. Así es, así es. Ujú. Entonces ya va a estar en cada uno ver a qué parte, a qué área le quiere dar mayor énfasis, Ok. porque lo que para uno pesa mucho, para otro de pronto no tiene tanto peso porque pues ya ha sido algo que de pronto tiene check en su vida. O Sí. hay un ejercicio, por ejemplo, si uno quisiera tener una pista desde qué colores empezar a trabajar con mayor intensidad el ejercicio de la rueda de la vida, de las áreas de la vida, donde se ponen, son varios círculos concéntricos que se van ampliando y esto se divide en varias secciones como una pizza. ¿Cierto? Ujú. No me acuerdo en este momento cuáles son todas las áreas, pero digamos que es la salud, la diversión, la familia, el desarrollo personal, la espiritualidad, bueno, no me acuerdo el resto. Y lo que hacemos es que de 1 a 10 o de 0 a 10 vamos marcando cada una de esas áreas de la vida en qué punto está, en qué punto está cada una. Entonces, ese podría ser un ejercicio que me lleve a darme pistas muy puntuales de, si mi espiritualidad de pronto la tengo en un punto 2, pero la familia la tengo en un punto 9, venga, empecemos por trabajar esta área de la espiritualidad. Entonces ahí puedo irme a trabajar el color morado, el color violeta, Ujú. y arrancar por ahí y empezar haciéndome todas esas preguntas para que una vez hago ese recorrido pueda empezar a identificar cuáles van a ser esas acciones puntuales que a partir de hoy puedo convertir en microacciones para que me lleven a alcanzar esas metas que me estoy poniendo a partir de eso que descubrí. Y que así la próxima vez que haga esa rueda de la vida, pues ya no tenga esa área de espiritualidad en 2, sino la pueda ir avanzando y de pronto tenerla en un 5 o de pronto tenerla en un 8, pero ir viendo como esos avances. Con este punto de que sea satisfactorio, ¿ustedes se imaginan donde nosotros aplicáramos a nuestra vida un plan de recompensas, así como lo Mm. tienen los vendedores de una compañía? ¿Por qué funcionan tan bien? Porque tienen clarísimo que si es que yo alcanzo esta meta de ventas, me va a ganar el viaje o me va a ganar el bono o no sé, voy a tener un día libre o me van a dar poder ir a tener una cena especial con mi familia. Entonces, imagínense tomar este concepto y traerlo a nuestra vida personal. Buenísimo. Entonces,
Eso sería espectacular. ¿Y qué significaría eso siguiendo como el hilo de lo que venimos hablando? Pues pongámosle un premio a cada una de las metas. Y en el camino pongamos premios pequeñitos que nos motiven y sirvan como incentivo para llegar hasta la meta final. Entonces, sigamos con la analogía de la regla de 10 centímetros. ¿Qué pasaría si a la meta grande le pongo un gran premio? Entonces voy a hablar cualquier bobada. Voy a decir un fin de semana de retiro sola en un hotel donde me pueden consentir, atender, Spa. donde hay spa, mejor dicho, o sea, todo Descanso total. lo que me va a servir para restaurar mi energía. Eso suena rico, ¿cierto? Entonces yo digo, uy, no, eso está buenísimo, ya me emociona, entonces ese va a ser el gran premio. Pero entonces, mientras voy haciendo el recorrido, ¿qué premio podría poner como incentivo en el 2, en el 4, en el 6 y en el 8? Entonces son cositas que ya le van diciendo a mi ser, oiga, no, venga, sigamos porque es que esto está bueno. Mire esto tan rico que me dieron en el 2, luego en el 4, y si esto es solo durante el camino, ¿cómo va a ser ese gran premio? Entonces, pongámonos eso, porque a las personas por naturaleza nos gusta sentirnos reconocidos, nos gusta sentirnos valorados y nos gusta sentirnos premiados, pero esperamos a que eso sea desde afuera. Empecemos a hacerlo desde nuestro interior. Traslademos eso a nuestro propio proceso. Diseñemos nuestro plan de reconocimiento, diseñemos nuestro propio plan de incentivos y diseñemos nuestro gran premio al alcanzar cada una de las metas. Claro, claro. Y en estas metas, para hacerlas con ese paso a paso, comienzo yo, qué es lo que me cuesta más trabajo? O sea, o qué es lo que me gustaría llegar en cada una de esas áreas de mi vida. Tú puedes identificar en cada una de las áreas cuáles son los cambios que vas a empezar a hacer. Y no siempre se trata de cambios. Acá podemos empezar a hablar de proyectos, podemos empezar a hablar de realizar acciones de cosas que hemos venido aplazando, por ejemplo, y que siempre hemos querido hacer. Voy a inventar. Siempre he querido tirarme de un paracaídas, pero nunca lo he hecho y lo aplazo y lo aplazo y lo aplazo. Entonces, ¿por qué lo he venido aplazando? Entonces, esa acción sería voy a lanzarme del paracaídas y lo pongo como una meta. Pero, ¿qué microacciones puedo tener desde hoy hasta el día en el que me lance del paracaídas para poderlo lograr? Entonces puede ser que en el camino me encuentro con que no, es que me ha dado miedo las alturas, pero me quiero tirar del paracaídas. O Sí, es como no, una locura, ¿no? Si es que si quieres vencer las alturas, me vas a lanzar desde un paracaídas. Bueno, yo me tiré en un zip line, ¿no? Y eso le tengo miedo a las alturas, pero lo hice de todas maneras. ¿y cómo te sentiste? ¿Qué pasó? Ah, no, ¿Qué con miedo, cambió en pero lo ti? hice. Ah, No cambió del todo, pero por lo menos lo hice y sé que lo puedo hacer. Sé que puedo. Lo más importante para mí ha sido, por ejemplo, te voy a contar, o sea, le tenía miedo a la profundidad en el mar a pesar de que nado, entonces me dio por hacer dos cosas. Uno, water ski, nadar, esquiar en el agua, y lo sí, otro, scuba diving, ¿cómo bucear. se dice? Bucear. Y lo hice. Lo que me da a mí, lo que me dice a mí es que cuando me lo propongo, lo consigo. Exacto. Eso Ujú. es. Eso es. Y eso justamente es lo que nos da si empezamos a plantearnos metas de manera consciente y conseguirlas. Porque es Ujú. que eso, el sentir que lo logramos genera una satisfacción, es eso, que sea satisfactorio en nosotros que nada más nos lo puede dar.
Entonces, de lo contrario, se quedan cosas como, es que a mí me hubiera gustado, es que yo quisiera, es que si tal vez hubiera hecho. No, convierta eso en lo hago, lo hice, lo probé, me daba miedo, pero me lancé. O sea, porque uno, no vamos a vivir por lo que otros nos cuentan. Y dos, nos vamos a entonces a morir con el hubiera querido, me gustaría. No, se Y puede. sabes que cuando uno lee estos libros de cuando la gente se va a morir, ¿qué es lo que más se arrepiente? Fueron de las cosas que no hicieron. Bueno, generalmente también es lo más importante es el amor, la familia, pero también aquello que no se hizo, aquello que no se realizó, aquello que no me sentí en total satisfacción conmigo mismo. Así es, así es. Justamente la semana pasada escuchaba algo relacionado con eso, no me acuerdo cuál es el libro, lo escribió, hay uno pues que escribió una enfermera que se dedicaba a cuidados paleolíticos. Y Elizabeth entonces, Kubler-Ross. no me acuerdo, no sé exactamente, voy a buscar de qué libro fue y te lo comento. Entonces ella decía que el mayor arrepentimiento en la vida, en los últimos momentos de vida, sobre todo en los hombres, es no hubiera trabajado tanto tiempo, no hubiera dedicado tanto tiempo al trabajo para poder pasar más tiempo con mi familia y, por ejemplo, con mi esposa o con mi pareja. Entonces ponían el ejemplo de un señor que trabajó mucho, 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 mucho y aplazó y aplazó y aplazó poder disfrutar de unos viajes con su esposa. Y cuando ya decidió parar, su esposa murió y ya no estaba disponible para poder hacer esos viajes y poder vivir la vida que se habían soñado juntos. Entonces, ese es uno, dedicarle mucho tiempo al trabajo y no tener un balance con eso que disfruto y que me da placer y que me da gozo, no pasar el suficiente tiempo con las personas que quiero y en general el no permitirme vivir experiencias, porque al final el acumular, pues sí, me da una seguridad en ciertos aspectos, pero lo más valioso que tenemos en la vida es los momentos que experimentamos solos o con nuestros seres queridos. Eso es lo que deja como el mayor, eh, la sensación de mayor satisfacción en la vida, Ujú. lo que vivimos y la forma en la que lo vivimos, porque al final eso es lo que los otros van a recordar. Las palabras que les dijimos, cómo los tratamos, si sonreímos, si no sonreímos, si los hicimos sentir bien. Entonces, eso es súper clave, tener ese. Entonces, es mirarnos en esas metas que acabas de decir, es mirarnos en esos puntos, en esas relaciones, porque como tú dijiste, no necesita ser ni cambios, ni proyectos, ni acciones, puede ser una relación. ¿Cómo Puede está ser. mi relación con mi hijo, con mi hija, con mi mamá, con mi papá, con las personas con las que vinimos a hacer los grandes trabajos de transformación y crecimiento y aprendizaje en la vida? Exacto. Y la respuesta al cómo está esa relación y un poco el por qué la vamos a poder encontrar en la construcción del mapa arcoíris, del portal arcoíris, porque cuando empezamos a construirlo, nos damos cuenta de una cantidad de cosas inconscientes que nos hacen ese claro, por eso es que yo me siento de esta manera, o claro, cuando me pongo en los zapatos de la otra persona puedo empezar a sentir, claro, es que esta persona se estaba sintiendo así o había vivido esto, por eso conmigo era de esta manera o lo que buscaba era esto. Y al identificar esos porqués, la situación está como está, puedo definir qué quiero cambiar o no y cómo lo quiero cambiar. Y ahí es cuando puedo empezar a construir esas metas. Esas acciones. Nos Ajá. decías que no sé si vamos a tener el tiempo suficiente para terminar. Ya hemos trabajado el color rosado, el amarillo, el anaranjado, el violeta, el azul, no sé, y nos falta el rojo, el azul y ya. Mira, yo les preparé un cuadrito para hablar muy puntualmente como de cada uno de los colores para aterrizarlo con esta metodología de los cuatro pasos. Entonces voy a devolverme, voy a empezar en orden. Entonces, por ejemplo, el rojo. El rojo Ujú. nos puede hablar de áreas de la vida que son las raíces, las creencias, mi cuerpo físico, todo lo que tengo instaurado desde niño. Entonces,
Por ejemplo, una meta o una intención podría ser reforzar mi seguridad. Si esto lo llevo a la ley 1, que sea obvio, puede ser anotar la meta en rojo y dejarla en un lugar visible. Lo que hablábamos ahora de las creencias de dejar nuevos y dejar papelitos por todas partes. Que sea atractivo. Entonces puede ser, por ejemplo, usar ropa o accesorios rojos que me hagan sentir fuerte. Entonces esto va a ser algo que va a llamar mi atención y que me va a permitir recordar que estoy trabajando con ese color rojo. Porque atractivo no solamente es lo que Es hablábamos placer. ahora de tener un espacio agradable, sino algo que me lo recuerde, que me detone que estoy trabajando con Ujú. ese color. Que sea fácil, caminar 10 minutos descalza cada mañana. Esa puede Ah, ser sí. una de las microacciones. Claro, porque eso te conecta a la tierra, te enraiza. Ujú. Exactamente. Y que sea satisfactorio, darme un baño de pies con sales como cierre de la semana. Entonces, ese Bueno, puede ser igual, un bueno, premio iba a decir que podría ser, el premio podría ser un pastel bien delicioso, un postre, algo así, porque da placer, también. pero no sé si ese es más desde el anaranjado o desde el rojo. Bueno, cualquiera de los dos es delicioso. Desde el anaranjado funcionaría muy bien porque justamente el anaranjado está vinculado con el Sí, gusto, la con sensualidad el con el gusto, sí. y con el sentido del gusto. Ujú. Entonces, trabajar el naranja desde temas relacionados con los alimentos funcionaría súper bien. Ok. Eh, esa es otra cosa que les puede empezar a dar pistas a través de los sentidos. Si vinculo cada uno de los colores, qué premio darme? Bueno, voy a pasar al amarillo porque ya hemos hablado mucho del naranja. Ujú. Entonces, en el amarillo, si trabajamos poder personal, foco, motivación, estructura también. Mi meta podría ser organizar mis finanzas personales. Eh, Algo que sea obvio puede ser tener un tablero de metas visibles en color amarillo. No es lo mismo si yo esto lo dejo en un archivo en el computador, que lo cierro y ya no lo veo, así lo pongo en una pared, en un lugar visible en la que voy tomando nota y voy viendo cuáles son los avances en relación a esa meta. Eh, Algo que sea atractivo, entonces, por ejemplo, puede ser utilizar aromas cítricos. Los cítricos, como el limón, por ejemplo, un aceite esencial de limón, me va a permitir ayudar a enfocarme. Por ejemplo, es un aceite que se puede utilizar siempre que necesiten enfocarse para un trabajo o para un proyecto. El aceite de naranja o de limón, de bergamota, va a ayudarnos en esto. Que sea fácil revisar un gasto por día. Entonces, no los va a revisar absolutamente todas las áreas. Empecemos revisando cada día un gasto. Y así, cuando termina la semana, tengo el panorama de 7 gastos diferentes. No tengo que hacerlos Oye, todos. oye, podría ser también una de esas aplicaciones donde se va acumulando en cada área el gasto y luego lo ves en una Una plantilla, torta. en Sí, una torta donde va por los colores y bueno, eso te ayuda también si le pones un color especial, tal claro. vez al área de ese presupuesto que es más importante o el que tienes que cuidar más. No sé, puede ser. Justamente lo que estás experimentando es lo que yo quiero que cada uno viva con todo este mundo de ideas, porque son muchísimos ejercicios y posibilidades. Y es que Ujú. a medida que vamos avanzando, entonces, claro, tú vas diciendo, claro, entonces esto lo puedo aplicar haciéndolo de esta manera y en esa torta yo le asigno a cada uno de esas áreas un Áreas. color porque para mí significa tal cosa, entonces ya sé a cuáles les voy a tener que prestar más atención, cuáles se convierten en alarmas para mí, cuáles, mejor dicho, tú ya Exacto. empiezas a construir tu propia torta de presupuesto, por ejemplo. Y el ejemplo de que sea satisfactorio puede ser felicitarme por cada microavance con un mensaje positivo por escrito. Esto es Ujú. muy lindo porque esos mensajes tú los puedes tener ya, por ejemplo, previamente en un frasquito.
Y lo sacas. Y entonces lograste cumplir toda tu semana de registro. Entonces venga a ver qué mensaje me voy a decir lindo hoy. Y ese puede ser tu premio. Entonces mira que los premios no siempre son necesariamente algo que me implique un gasto. Puede ser, y esto es lindísimo, hablarme y tratarme bien a mí mismo. Y aquí también algo que viene del experimento del agua, nosotros somos agua y desde nuestros propios pensamientos y mucho más aún desde las palabras con las que nos tratamos a nosotros mismos, nuestras células empiezan a vibrar llevándonos hacia un lugar de armonía o hacia un lugar desarmónico. Y esto es algo que si pusiéramos en práctica a diario y lo entendiéramos tan fácil como lo que es hablarnos lindo, los resultados que obtendríamos en el día a día serían muchísimo más poderosos. Me hiciste recordar ahí también es del agua, hacer el agua viva que se pone en un recipiente azul con una telita que tapes para que no entren allí ningún zancudo ni nada. Lo estoy diciendo porque yo no la puse y llegaron y se metieron y crecieron allí los animalitos en el agua y después en el filtro. Entonces poner esa tela, pero si además eso le pones un código que es sanarme, por ejemplo, sanar de tal cosa, ese código queda allí ya implicado en el agua, se mete en la memoria del agua y cuando yo lo tome, también le doy el código que cuando estoy tomando esta agua me estoy sanando de lo que sea, ¿no? Así es, así es. Color verde, bueno, yo lo puse en el vaso azul porque eso es lo que dicen que tiene que ser en azul el contenido, pero lo estamos trabajando desde el color verde. Sí, entonces utilicemos este ejemplo. No tienes el vaso azul, entonces no vas a poder programar el agua. Claro que puedes. Utilizas un vaso transparente, pones una palabra o pones un mandala que tú hayas coloreado con una intención específica y sobre ese mandala, por ejemplo, pones el agua porque ese mandala tiene ya toda la vibración del proceso que viviste con la intención de lo que estabas trabajando y luego te tomas el agua. Se puede potenciar también con cristales, se puede potenciar con las palabras, hablándole directamente al agua. Entonces, mira que son muchísimas las posibilidades y la idea es que no nos enfrasquemos en que es que me dijeron que si que el vaso tenía que ser azul. Acordémonos siempre que en cada uno de estos ejercicios el ingrediente más importante es la intención. La intención. Y si yo le estoy diciendo a ese vaso con agua, en un vaso transparente, que la intención que tengo con esa agua cuando me la tome es sentirme de esta forma o de esta otra y que además la quiero programar con esta nueva creencia que estoy instaurando en mi vida y lo hago sintiéndolo con certeza en mi ser, así va a funcionar. Porque lo que hace que funcione o no al final no es si el vaso es azul, es la intención que le estoy poniendo a él. Entonces, en el verde vamos a poder trabajar salud, cuerpo y abundancia. Entonces, acá mi meta podría ser mejorar mi alimentación. Algo que sea obvio podría ser dejar frutas visibles en mi cocina o en mi escritorio. Si yo quiero mejorar la alimentación, entonces tengo que poner de forma de fácil acceso esas cosas que van a ser más beneficiosas para mi alimentación y dificultar el acceso a las que no lo son. Entonces, este ejemplo es perfecto. Si yo tengo las frutas ya lavadas sobre la mesa del comedor, para mí va a ser muy fácil pasar y empezar a comérmelas. O si pongo una tacita con frutas en mi escritorio mientras estoy trabajando, me las voy comiendo, me las voy comiendo. Pero si las dejo guardadas en el cajón de la nevera o si ni siquiera me tomo el trabajo de ir al supermercado y comprarlas, va a ser muy difícil que yo las instaure en mi dieta. En una alimentación sana.
Exacto, entonces, o si digo, no, es que quiero cambiar, pero voy a evitar los paqueticos, pero me fui al supermercado, compré los paqueticos y sé que los tengo en la alacena. No, Que no lo no, compres. ni siquiera los compremos, porque Ujú. a mí me gusta lo fácil, o sea, en general al ser humano le gusta lo fácil. Entonces, si los quiero evitar en mi día a día, pues ni siquiera los compro y va a ser más fácil comerme la fruta que ya encuentro lavada encima del comedor, porque además tengo hambre, a tener que salir, ir hasta el supermercado o hasta la tienda y comprar el paquetico. A veces que dicen que más que una alimentación consciente es una compra consciente, porque lo que Una, acabas de decir, una compra consciente, lo que acabas de decir, no compro lo que me hace daño, compro lo que me beneficia. Ahí está la primera paso de conciencia en ese cambio de que estoy haciendo para la alimentación. Así es, así es. Entonces, que sea fácil. Cuando nos hablan, siguiendo con el tema de las frutas y verduras, por ejemplo, nos hablan de que la fórmula es comer 5 colores al día. Ujú. Entonces, que esa sería la fórmula ideal. Pero si soy una persona que estoy empezando apenas a introducir esto en mis hábitos, pues no me voy a ir con los 5 colores al día de una vez. Empecemos con un color. Entonces, cada día ponerme la meta o cada semana ponerme la meta de incluir un alimento de cada color. Ujú. Fácil, más fácil que poner Así, los 5, ¿cierto? claro. Ujú. ¿Y cuál puede ser el regalo satisfactorio? Escribir cómo me hizo sentir el hecho de cuidarme, de hacer algo que me permitió cuidarme. Claro, y estás mirando también que esas recompensas no tengan que ser algo que compre, sino también puede ser algo que me estoy dando, como dijiste tú, un reconocimiento verbal, algo bonito para mí misma. Ujú. Así es. En el rosado entonces vamos a hablar de el amor, los vínculos y la autocompasión. Entonces, una meta acá podría ser el nutrir mis relaciones. Algo que sea obvio, entonces, ¿qué podría ser? Poner fotos de mis seres queridos en un lugar visible de la casa o en un espacio visible. Súper sencillo, ¿no? ¿Qué puedo hacer que sea atractivo? Encender una vela rosada al escribirles o pensar en ellos. Qué bonito. Entonces, esa vela me está recordando que estoy trabajando con la energía de la ternura, del amor y va a iluminar la escritura que voy a hacer en ese momento. ¿Qué puedo Escribir una hacer? carta de agradecimiento sería linda. Ujú, Divina, ujú, divina, porque es que ujú. eso nos pasamos la vida dando muchas cosas por obvias y el agradecimiento es importantísimo y muchas veces lo pasamos por alto. Y a las personas a las que menos se lo reconocemos o a las que menos le agradecemos, esas son las que más cercanas tenemos y a las que más queremos, porque lo damos por sentado, lo hacemos Ujú, obvio. ujú. Sí. ¿Qué podemos hacer que sea fácil? Enviar un mensaje cariñoso al día. Entonces puede ser un mensaje cariñoso, puede ser un mensaje de agradecimiento, un mensaje bonito. Ujú. ¿Y qué podemos hacer que sea satisfactorio? Celebrar con una conversación rica y sin prisa. Entonces, ¿cuántos Presencia, presencia, pasamos, regalar nuestra pasamos presencia. y pasamos y se nos olvida separar dentro de nuestro tiempo esos espacios en presencia? Entonces, Ujú. mira qué cosas tan sencillas y qué gran impacto el que pueden terminar teniendo. En el aguamarina, entonces, vamos a hablar de la voz, la comunicación y la expresión. Entonces, ¿qué meta podría tener acá? Decirme la verdad con amor. Empecemos con nosotros mismos. Entonces, ¿qué verdad me puedo decir a mí misma con mucho amor? ¿Qué puedo hacer que sea obvio? Usar afirmaciones visibles en el espejo. ¿Qué puedo hacer que sea atractivo? Hablarme con cariño mientras me maquillo o me visto. Entonces, acá es donde podemos empezar a utilizar con intención nuestros accesorios, nuestra ropa, el maquillaje. Y hay un libro en el que justamente hablaban de esto, se llama Cómo ser una bruja moderna.
Entonces, dentro de de los rituales que ella planteaba, ponía, mientras me maquillo, entonces voy diciéndome, hoy, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hoy voy a ver con ojos de pasión y entonces poner algo de rojo. Hoy voy a ver con ojos de ternura o de compasión las situaciones que ocurran a mi alrededor, entonces me pongo rosado. Lo mismo entonces con los aretes, con la ropa, empezar a ponerle intención a cada uno de los accesorios que me van a llamar la atención en lo que estoy haciendo y eso me va a ayudar como a volverme a traer a la conciencia, a volverme a aterrizar. Sabes que Luis Castellano en su libro El poder del lenguaje positivo nos dice habitar las palabras. Aquí la invitación es como habitar todo lo que habitar todas las palabras que me digo, pero de verdad de decirlas y de escoger cada día. Él decía, escoge cada día una palabra que vas a habitar. Entonces, hoy voy a habitar para mí el agradecimiento, hoy voy a habitar para mí la compasión, hoy voy a habitar para mí el amor, o sea, y cada día habitar una palabra en eso que tú estás diciendo a través de la comunicación conmigo mismo y con las personas alrededor. Espectacular. Y tú que estás tan conectada justamente con este tema de habitar las palabras, pues esto ya te está dando una pista de con qué tipo de herramientas puedes complementar tu portal arcoíris. Si tú llevas ese habitar las palabras a tu portal arcoíris, entonces acá la pregunta sería, cada vez que decides habitar una palabra, ¿qué color le vas a dar a esa palabra? Mm. Y cómo el habitar la palabra lo puedes potenciar con el color que eliges para esa palabra. Pues Porque mira que hoy escogí el azul, comunicación. exacto, eso hace que de manera consciente lo hagas atractivo y como ya pusiste la intención, lo vas a estar recordando cada vez que lo ves. Entonces Ujú. va a ser para ti más Mm. fácil habitar la palabra recordando que te pusiste el color azul porque quieres habitar la palabra comunicación, así solamente lo dejas como una intención en tu mente, porque ya Ujú. lo pusiste de una forma tangible en el exterior, que en este caso es la blusa azul que elegiste para habitar la comunicación. Perfecto, Entonces mira entendidísimo. cómo todo ya se va hilando y por eso ya es tan importante dejar para este paso final esas interpretaciones más teóricas o esos entrelazamientos teóricos que empiezo a darle, porque Ujú. para ti hace todo el sentido del mundo el libro de Luis Castellanos y hay otras personas que ni idea, no lo conocen, Ujú. pero podrían Bueno, empezar a asociar, se lo recomiendo sí, también. podrían empezar a asociar es cada color a una flor, porque son Ah, jardineros sí, o qué porque bonito, sí. trabajan en un jardín botánico o porque sencillamente aman la naturaleza. Entonces Ujú. ya es ese tejido Lo hace individual cada que hace quien, cada uno. Pero sí. a su vez, cuando lo comparto con otros en grupo, a otros les va haciendo sentido y pueden también tomarlo como ideas para ponerlo en práctica. Muy bonito, bonito. Entonces acá, ¿qué podría ser fácil? Escribir 3 verdades que siento cada mañana. No voy a tenerme que sentar a hacerme una carta y un libro completo sobre todas las verdades que no me he dicho. Puedo empezar con solo 3 verdades hacia mí misma cada mañana. ¿Y cuál puede ser el regalo satisfactorio? Leérmelas en voz alta con ternura. Ujú. Entonces nos vamos al color índigo. Acá entonces intuición, señales y sabiduría interna. ¿Qué meta puedo trabajar acá? Confiar en mi percepción, que muchas veces la ignoramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer que sea obvio? Tener un diario de intuiciones que sea un cuaderno de tapa color índigo. O, por ejemplo, un cuaderno donde en la tapa tenga dibujado el ojo que representa el tercer ojo. O escribir Entonces, con color morado. exacto.
Exacto. Entonces, si tú tienes tu diario ahí en tu mesa de noche y tienes tu lapicero morado, porque ese morado es el que a ti te conecta con toda esa intuición, va a ser mucho más fácil que si está todavía en la tienda porque no has ido a comprarlo. O si tú dices, ay, es que yo quisiera empezar a escribir. ¿Qué puedo hacer que sea atractivo? Usar una piedra o accesorio que me recuerde mi poder interno. Entonces, tú puedes tener una pulsera de amatistas, por ejemplo, como esta, que te recuerde todos los días ese poder interno que habita en ti y que todos los días vas a escribir algo sobre las señales que el universo te da, por ejemplo. Claro, ¿sabes? Ahí quiero hacer como un espacio porque así, si además le estoy poniendo atención, me voy volviendo más presente a las señales del universo que están todo el tiempo por todos lados. Las reconoces a través de esa presencia, porque Sí. como vivimos tan en automático, nos llegan y ¡fup! ¿No? O sea, ni nos enteramos que pasaron siquiera por nuestro lado o que las tuvimos todo el día al frente y no, o sea, eso no fue con nosotros. ¿Y cuál podría ser el regalo? Compartir mis sensaciones con alguien de confianza. Entonces, imagínate si esto se hace entre un grupo de amigos o con tu pareja o con una hermana, lo que sea. Imagínate qué lindo sería empezar a compartir estas experiencias y a darte cuenta que es un lenguaje que existe para todos y que es esa energía sutil que nos rodea, que está a nuestro servicio y que no la estamos utilizando, pero cuando empezamos a darnos cuenta que es que al otro también le pasa o que el otro lo percibe desde otro lugar, empiezo a entender que señales que de pronto no estoy haciendo visibles para mí, las puedo empezar a hacer visibles y puedo empezar a complementarme con esas otras personas y esto se convierte entonces, pues imagínate en un laboratorio de poder potenciar las habilidades extrasensoriales que están presentes para todos. Bueno, Sí, y terminamos bonito. con el color violeta, que es el en el que vamos a trabajar trascendencia, visión y propósito. Acá lo que podemos hacer es una meta puede ser reconectar con mi visión de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer que sea obvio? ¿Qué podemos construir que sea obvio? Un mapa de sueños con fondo violeta. ¿Qué podemos hacer para que sea atractivo? Meditar con una vela o luz violeta al final del día. Ya lo tenemos construido, lo ponemos en un lugar visible y todos los días entonces con una luz de cromoterapia o con una velita en tonalidad violeta, medito, lo visualizo. ¿Qué puedo hacer que sea fácil? Visualizar mi legado 3 minutos cada noche. ¿Y cuál puede ser mi premio? Escribir una carta al yo del futuro cada semana. Entonces empiezo a conectarme con ese potencial infinito, hasta que me lo termino creyendo. El tiempo ya nos pasamos, ya todo, pero sí, quiero cerrar con algo que creo que a las personas nos va a ayudar para facilitar muchísimo estos procesos de empezar a instaurar hábitos y es busquemos cuáles son esos ciclos que ya son naturales para mí, con los que yo ya me relaciono para empezar a instaurar los hábitos. ¿Esto qué quiere decir? Trabajémoslos desde los días de la semana o trabajémoslos desde las estaciones del año o trabajémoslos desde la energía que está presente en cada uno de los ciclos, por ejemplo, el aire, el agua, el fuego y la tierra, lo que para cada uno ya sea natural, hagámoslo, hagamos estos hábitos parte de esos ciclos, porque de esa manera va a ser mucho más fácil instaurar los nuevos hábitos y estas microacciones que si lo hacemos de manera desarticulada. Bueno, Gloria,
¿Cuál es el último mensaje que le dejas de todo este autoconocimiento a través del color para hacer nuestro cierre? Te pueden encontrar en gloriajaramillo.color, te pueden encontrar también en el YouTube como Gloria Jaramillo. A mí me pueden encontrar pues aquí en Tertulias con Juana, pero también en el YouTube Tertulias con Juana, que vamos subiendo estas ciclos y estas tertulias que hemos tenido en los últimos 4 años. Me puedes encontrar allí. Puedes encontrarlo también en Spotify para que puedas escuchar estas tertulias cuando vas en el carro fácilmente, en el transporte público, que es muy fácil. Y además porque esto es un testimonio y una inspiración de muchas personas que nos van acompañando a través de todas estas, a través de los años, a través de todas estas semanas que recorremos, donde nos inspiran a través de sus historias, de su sabiduría y de su conocimiento y experiencia, para que puedas, con la que sintonices contigo, hacer ese camino de autoconocimiento, de autosanación para vivir una vida plena. Así es, Juana. Pues mi mensaje para cerrar es invitarlos a que se lancen a iniciar ese viaje a través de los colores, desde la intuición, con el corazón abierto, a que construyan su portal arcoíris y a que no lo dejen como un ejercicio más, sino que se convierta en esa ruta y en esa brújula que les va a permitir tener la guía para empezar a tomar acciones para generar cambios hacia su bienestar y hacia un mayor autoconocimiento en su vida cotidiana. Bueno, Gloria, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Les recomiendo entonces escuchar las otras 2 tertulias que hicimos en este ciclo número 6 con Gloria. Gloria, un abrazo muy grande y a todos los que nos están viendo, un abrazo. Igualmente para ti y para todos.